¿Usted qué? Yo me comenzó. Sí, a Valle y Ricardo, pero no decidió no contestarme, no me escuchó. No me escuchó porque tengo la voz muy baja y no puedo hablar por arriba de la voz de ustedes. Entonces dependerá de ustedes si me quieren escuchar o no, porque no puedo hablar más alto que este tono. Como saben, hoy vamos a trabajar o vamos a ver sobre el tema del maltrato infantil. Como todavía me estoy recuperando la garganta, estoy como a un 80%, no tengo más tono de voz que el que tengo. Y no puedo hablar más rápido de lo que estoy hablando. Porque si hablo muy rápido se me seca la garganta y se me cierra. Y no es negocio. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta respirar. Entonces, voy a tratar de priorizar el oxígeno antes que la voz. Y como este curso, no por ustedes, el aula se caracteriza por tener un poquito de tierra, para que no entre tanta tierra hacia mi garganta, voy a usar el barbijo. Así que la clase no va a tener tanta energía, así que pónganse en la cabeza la energía, no sé cómo, pero yo no se las puedo dar, se las debo. Tampoco el tema da para bailar en una pata. Hoy vamos a ver el maltrato infantil, ese es el nombre de la clase, pero vamos a ver más cosas. Yo no sé si recuerdan que les comenté al principio de este cuatrimestre que yo tenía 3 clases para contribuir en su formación profesional, no para que sean contenidos a transferir al aula, sino para que ustedes sean mejores docentes o profesores. Este sería el segundo contenido. Esta clase básicamente busca darles las herramientas para identificar el maltrato y, una vez identificado, saber qué protocolo seguir. Así que, si yo tuviese que resumir los contenidos de esta clase, sería cómo identificar y qué hacer ante el maltrato infantil. Pero es más complejo porque no voy a hablar solamente de maltrato infantil. Voy a hablar también del maltrato entre colegas, es decir, cuando en la escuela otro docente molesta a un docente. También voy a hablar de el maltrato entre pares, cuando un estudiante molesta a otro estudiante. Y también voy a hablar de un tipo de maltrato infantil en particular, que es el abuso sexual. Pero antes de hablar de eso, conviene entender lo siguiente. Yo les pasaba un PowerPoint, como no tengo tanta fuerza en la voz, que puedan de última ir siguiendo las filminas y los temas. Les pasé 3 documentos, una nota, un protocolo y un PowerPoint. Empezamos con el Power, seguimos con el protocolo y terminamos con las notas. Lo primero que atendemos es que existe en nuestra cultura una mirada negativa hacia el conflicto. La gente mayormente piensa que el conflicto es malo.
Bueno, porque enlaza inmediatamente todo conflicto con una idea de violencia. Si es conflicto, es violento. También el conflicto se entiende de forma negativa porque consideramos que lo único que hace es separarnos. El conflicto dispersa. El conflicto te toma tiempo, te consume energía. Entonces la gente evita el conflicto porque agota. Y también la gente tiene una mirada negativa del conflicto porque no quiere cambiar. El conflicto te obliga a salir de tu zona de confort. Entonces, el conflicto socialmente, ideológicamente se ve como algo negativo. Pero el conflicto no es necesariamente algo negativo. El conflicto puede ser algo muy positivo. Por ejemplo, el conflicto sucede cuando podemos reconocer y destacar la diferencia y la diversidad. El conflicto sale cuando estamos con otros que son distintos a nosotros. Si no fuésemos distintos, no habría conflicto. Entonces el conflicto lo primero que muestra es que somos distintos, lo cual es algo positivo. Y segundo, el conflicto da la posibilidad de cooperar. Solamente cooperamos cuando queremos resolver el conflicto. Si no hay conflicto, ¿para qué vamos a cooperar? A su vez, el conflicto nos mueve, nos invita a cambiar. Eso es algo positivo. Evitamos estancarnos, solidificarnos, cristalizarnos en una sola mirada. Y a su vez el conflicto es una gran herramienta de aprendizaje, si no es la herramienta de aprendizaje. Entonces el conflicto no es necesariamente algo negativo, puede ser algo positivo. Entendido eso, nosotros vamos a partir de la siguiente premisa. Hay conflictos que son violentos y hay conflictos que no son violentos. Hay conflictos que son negativos y hay conflictos que son positivos. Hoy, aquí, ahora, vamos a prestar atención a un tipo de conflictos, los violentos, los negativos. ¿Eso quiere decir que todos los conflictos van a ser negativos? No, habrá otros conflictos que serán positivos. Hoy prestamos atención, le echamos un ojo específicamente a un tipo de conflictos de carácter violento por el hecho de que es posible que lo encontremos o lo experimentemos en nuestros lugares de trabajo. Ahora, hay que aclarar algo más. Tenemos el conflicto violento entre adultos, por ejemplo, entre colegas de trabajo en la escuela. Tenemos el conflicto violento de un adulto hacia un menor. Ese sería la categoría maltrato infantil, eso es lo infantil. Tenemos el conflicto violento entre menores, ¿no? Por ejemplo, el acoso del niño A al niño B. Y hay otro tipo de violento que no vamos a trabajar hoy. Hay otro tipo de conflicto violento que no vamos a trabajar hoy, que es la violencia hacia uno mismo, la autolesión. Es un tema muy complejo, muy profundo, y no lo vamos a abordar ni hoy ni nunca en esta materia. No porque no se pueda, pero bueno, hay que hacer un recorte por algún lado. La autolesión es justamente destruirse a uno mismo, siendo el máximo ejemplo de autodestrucción el suicidio. Pero también hay otras formas. No todo tiene que terminar en la aniquilación. A aquellos que les interese o aquellas que les interese el problema de la violencia hacia uno mismo y su vinculación con la escuela, hay bibliografía que les podemos compartir, pero no lo vamos a trabajar acá. ¿Bien? Empecemos con la violencia entre pares.
es decir, entre adultos, entre colegas. Cuando en la escuela un docente acosa a otro docente o una autoridad acosa a otro docente, se le llama moving, M-O-B-I-N-G, moving, acoso laboral, que es todas las formas de hostigamiento, intimidación, discriminación, acoso hacia un colega, ¿no? Mayormente, para que se dé esto, la escuela tiene que, de cierta manera, naturalizar, volver normal un conjunto de prácticas violentas. Esto se ve muy claro en escuelas que son profundamente jerárquicas. Los directivos tienen la voz final en los conflictos sobre los docentes más viejos tienen mayor peso que los docentes más nuevos, y así. Hay una jerarquía muy clara que establece quién puede hostigar a quién. Mientras el moving es el acoso laboral, ¿cómo vamos a llamar el acoso entre estudiantes? Este nombre lo conocen. Bullying. B larga, U, L, L, Y, I, N, G. Bullying. El bullying siempre es un grupo o individuo que acosa u hostiga a otro grupo o individuo, estableciendo una relación asimétrica de fuerzas. El acoso de estos estudiantes puede ser psicológico, mediante las burlas, la exclusión, no invitarlos a ser parte del grupo, por ejemplo, o puede ser literalmente físico, mediante la amenaza, la humillación o los golpes. Bien, ahí tenemos dos de las tres categorías que íbamos a trabajar. Ahora, la primera parte voy a dar definición, estoy definiendo, después vamos a profundizar. Estamos como poniendo el pequeño mapa de conceptos que quizás yo lo haría ahí, pero no tengo ni ganas de hacerlo. Entonces tenemos moving, acoso laboral, bullying, acoso entre estudiantes, y ahora vamos a hablar de el maltrato infantil, que es cuando un adulto genera cierta violencia sobre un menor de edad. Esta violencia tiene como característica perjudicar en la salud física o psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Esta actitud de poner en peligro la salud pone en riesgo, como consecuencia, el desarrollo de la integralidad del niño. Es una práctica de vulneración de sus derechos. Esta práctica de vulneración establece un daño real que hace que el niño luego tenga problemas fisiológicos, neurológicos, psicológicos, emotivos, etc. Bien. Dada la complejidad y la pertinencia de esta categoría para nuestros intereses, voy a desglosarlo un poquito más que la otra que he mencionado. El maltrato infantil lo dividimos en tres subcategorías. Les aviso que cada categoría tiene su subcategoría también. Maltrato infantil físico, maltrato infantil psicológico y maltrato infantil como abuso sexual. Uno pensaría, así con actitud intuitiva, rápida y acrítica,
que el abuso sexual debería entrar en el maltrato físico. Pero eso es un error de interpretación, porque la complejidad del fenómeno del abuso sexual no puede ser reducida ni contenida solo en lo físico, pero tampoco solo en lo psicológico. Por eso es una categoría aparte. Ahora vamos a explicar cada una de estas categorías. Bien. El maltrato físico tiene dos subcategorías: activo o pasivo. El activo es cualquier agresión por parte de padres, madres, cuidadores, tutores, docentes, instituciones, que causan un daño físico o ponen en riesgo a sufrir un daño físico al niño, niña y adolescente. Por ejemplo, puede ser a través de un castigo directo, una cachetada, pegarle con un cinturón, ¿no? O agresiones deliberadas, ¿no? Que es directamente dar una piña en la cara porque puedo hacerlo. El pasivo, por el contrario, tiene que ver con esa actitud de los responsables, del niño que puede ser de vuelta. Siempre estamos hablando de esferas, por ejemplo, las familiares, madres, padres, tutores, pero también acá en las instituciones donde los responsables es el docente. Una situación que es crónica, es decir, recurrente, en donde las necesidades básicas no son atendidas. Esta falta de atención puede tener que ver con negligencia, no saber cómo hacerlo, o no poder hacerlo, o directamente abandono. Por ejemplo, que haga frío y no tenga la ropa adecuada para el clima. Ahora, ¿por qué no tiene ropa adecuada para el clima? ¿Porque los padres no le han puesto la campera o porque no tienen una campera para darle? Cualquiera de los dos casos es un maltrato físico pasivo, pero no es lo mismo la negligencia, ser incapaz de hacerlo, lo quiero obligar pero no tengo con qué, que el abandono. Directamente no me importa lo que le esté pasando. No estoy diciendo que uno es menos o más, simplemente estoy diciendo que son dos formas distintas. ¿Entienden? Después está el maltrato psicológico, que como he dicho, se subdivide en dos categorías que tienen el mismo nombre: activo y pasivo. El maltrato psicológico activo es directamente el hostigamiento verbal, el hostigamiento para menguar, disminuir el autoestima del infante, generando trastornos emocionales, sociales e intelectuales. Por ejemplo, decirle al infante que es un tonto, que es un idiota, o simplemente decirle nadie te ama o no sirves para nada. Eso es activo. Acá pasa algo muy curioso, que es uno se imagina rápido por qué el hostigamiento, que te insulten, te puede afectar emocionalmente. Uno lo ve eso. Pero hay gente, no sé si ese es el caso aquí, que vea por qué el hostigamiento disminuye la capacidad intelectual. Bueno, si yo te digo que eres un estúpido continuamente, va a llegar un punto donde crees que sos estúpido. Crees que sos tonto, porque toda tu vida te han dicho que es lo que sos. Es como le pasa a alguien que le dice toda su vida yo soy tu padre y uno cree que es su padre. Al punto de que ni siquiera se pone en dudas algo que pase, algo particular, para dudar de eso, ¿no? Uno empieza a naturalizar ideas. Cuando uno cree que es tonto, empieza a dudar
de las capacidades de pensamiento propias. ¿Cómo puedo yo entender algo si soy un tonto? Entonces empiezo a depender para poder pensar de otros que piensen por mí. Y cada vez que se me ocurre una idea o pienso en algo, en vez de valorarla, ¿qué voy a pensar? Que es una idea tonta, que no merece la pena. Eso genera una disminución porque dejo de creer en mi propia capacidad de interpretar al mundo. De ahí se genera la disminución intelectual. Ya no confío en lo que puedo pensar. Necesito un otro que me diga esto está bien o esto está mal, o esto es verdadero o esto es falso. Por eso el hostigamiento verbal puede conducir a la disminución intelectual. Es muy difícil que alguien que siente vergüenza de sí mismo, que se siente tonto o un fracasado, crea que pueda lograr algo. Por ejemplo, aprender algo. Yo doy clases de apoyo escolar y no a todos los chicos que le doy clases, pero sí la mayoría suelen decir cosas como no, la señora dice que no sabe qué hacer conmigo, o no, la señora dice que conmigo no lo va a intentar porque no aprendo nada. Y no solo se repite con la señorita, sino que lo he visto a sus padres queriendo hacer tarea con ellos y decirle cosas como no es eso lo que tenés que poner, no sabes nada. Y decirle, no, está bien, es lo que tiene que escribir esto. Y decirle, confiar un poco más en su respuesta porque tiene que ver con lo que tiene que poner en su cuaderno. Y seguramente he visto muchos problemas de aprendizaje pagados por cosas que le dicen a terceras personas y no porque el tipo tenga otro problema para aprender. Está bien, esos son ejemplos de lo que acabo de decir, de cómo el hostigamiento activo genera esa disminución. Ya vamos a hablar un poquito de las cifras, tengo los datos. Bueno, también lo tienen ustedes porque se lo pasé. Y después está el maltrato psicológico pasivo. Pasivo. No puedo hablar más fuerte de lo que estoy hablando. Si hablo un poco más fuerte, me quedo sin voz. Es cuando se da el descuido sistemático de las necesidades de amor, de afecto, de confianza. Es cuando el padre, madre, todo nos dice te quiero, te respeto, o vos podés. Es simplemente no decirle, no comunicarle, no hablarle. Mientras que el otro insulta activamente, acá es el silencio. Tiene el mismo efecto, puede generar trastornos emocionales, sociales e intelectuales. Y dentro de este tipo de maltrato, de esta subcategoría, tenemos una subcategoría. Una categoría que está incluida por un solo miembro, que es el síndrome de Munchausen. Munchausen. M-U, ¿cómo suena? ¿En realidad? Pero eso está dentro del pasivo. Munchausen. Que es cuando el padre, madre o tutor o quien esté a cargo le hace sentir al infante que está siempre enfermo o en peligro y que tiene que estar siempre bajo cuidado médico, hospitalario, con medicamentos. Hay películas sobre eso. Se llama Munchausen por el folclore alemán. Había un general llamado, su apellido es Munchausen, conocido por crear historias fantásticas para explicar sus proezas. Hay dos anécdotas muy famosas de él, que va con su caballo y empieza
a enterrarse el caballo y él en el lodo, al punto de que queda solamente la cabeza y la mano, o sea, se entierra él todo con el caballo. ¿Y cómo hace para escapar Munchausen? Agarra su pelo y se lo tira arriba y se sale hacia arriba. Es una mentira, claramente. Otra historia que hace Munchausen es, está llegando tarde a una reunión y se pone arriba de una bala de cañón y sale disparado para poder llegar a la reunión. Un general que agrandaba sus historias con mentiras. Pero esta idea de mentir tiene que ver con la idea de poder, de cómo controlar las cosas, y se le llama a la gente que con mentiras controla a alguien, lo conoce como síndrome de Munchausen. Y es muy común en madres y padres sobreprotectores. Bien, 3 categorías, ya vimos 2, vamos a la tercera, el abuso sexual. El abuso sexual es cualquier búsqueda de obtención de placer sexual con un niño o niña por parte de un adulto. Obtener satisfacción sexual no quiere decir necesariamente penetración o relación física. Puede ser simplemente desnudarlo y masturbarse al verlo. Entonces, usar al niño o niña como objeto de estimulación sexual es abuso sexual. Ahora, el abuso sexual tiene como distintos tipos. Por un lado están las relaciones incestuosas. ¿Saben lo que es el incesto? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Alguien no sabe? ¿Todos saben? Okay. Bueno. Después está la violación. ¿No? La violación es literalmente con penetración. Después está lo que se llama la vejación. La vejación tiene que ver con tocar, no necesariamente con penetrar. Tocar de manera inapropiada. O pedirle al niño que toque al adulto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y después está el abuso sin contacto físico. Por ejemplo, pedirle al infante que hable de manera seductora o que se desvista, etc. Todo eso son formas de abuso sexual. ¿Ven? Ok. Todas estas formas están englobadas como en 2 grandes categorías. ¿Voy muy lento? ¿Quieren que vaya más rápido? No puedo ir más rápido, así que si quieren que vaya más rápido, quédense con la gana. Dos grandes categorías. La extrafamiliar y la intrafamiliar. El abuso extrafamiliar es el abuso donde un adulto desconocido goza de un menor sometiéndolo por la fuerza y el temor. No sé, lo lleva a un callejón y abusa de esa persona. El intrafamiliar, por el contrario, es que el perpetuador, el abusador, viene del círculo familiar del infante. Si bien nosotros queremos pensar como una aspiración de deseo, de no creer que el mundo es a veces muy cruel, buscamos imaginarnos que el tipo de abuso sexual más común es el extrafamiliar, que los desconocidos. Pero la realidad
dicta lo contrario. El abuso sexual más común es el intrafamiliar. Esto no anula que hay muchos abusados extrafamiliarmente, pero la realidad es otra. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque el abusador tiene una cercanía constante con el infante para ejercer un control emocional sobre el niño, niña, y manipularlo. A su vez, es el tipo de abuso que no tiende a ser único, sino que se repite, es crónico, es recurrente. Y a su vez, esta repetición va creciendo en complejidad y siendo cada vez más grave. El abuso sexual intrafamiliar tiene 5 fases. La primera es la seducción. La seducción. El adulto invita al infante a jugar un juego secreto, un juego especial, un juego para ellos dos, o ellos tres, o lo que sea lo que estén siendo abusados. Esa es la primera fase, la invitación, la seducción. La segunda fase es, la interacción sexual de todos estos tipos que yo he dicho, ¿no? Violación, vejación, ¿no? Exhibición, cualquiera esta sea. La tercera fase es el secreto. Obligan al infante a guardar el secreto de lo que ha pasado. Vos no digas nada porque te va a pasar esto, o no digas nada porque tu papá se va a poner triste, o lo que sea. A un acto de coerción emocional. La cuarta fase es la que a la gente le cuesta creer, pero esto está comprobado con estudios sociológicos y psicológicos, es la divulgación. La persona abusada siempre dice que fue abusada. No existe el infante que no diga eso. El tema es que esta cuarta fase está acompañada casi inmediata por la quinta fase, que es la negación. De alguna manera, los otros no quieren ver que este sea el caso, porque uno no está preparado para creer que le ha pasado algo a alguien así, y mucho menos en su familia. ¿Cómo va a ser que en mi familia pase esto? ¿Entiendes lo que digo? Entonces, nosotros podemos decir, qué imbécil, cómo no se dio cuenta. Es muy difícil luchar contra la idea de que la familia, que es quizás el lugar más seguro para uno, ha sido el lugar más peligroso. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Bueno, hasta ahora solamente estuve explicando las categorías, nada más. Nada más que hice como un mapa así de categorías. Ahora vamos a darle más contenido. Y para darle más contenido, tenemos que comprender una palabra, que es vulnerabilidad. Todos los seres humanos somos vulnerables. Por ejemplo, todos nos podemos resfriar, no importa qué tan sanos sean, que todos se pueden resfriar. Ahora, si bien todos nos podemos resfriar, no es lo mismo que Gabriel Parabano se resfríe que la persona que esté debajo del puente se resfríe. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, porque yo tengo ciertos beneficios que no tiene. Por ejemplo, yo tengo 2 obras sociales. Tengo obra social provincia, porque trabajo para la provincia, y tengo una obra social nacional, porque trabajo para la universidad que es nacional, que se llama DAMS. Entonces, si hay algo que yo necesito, supongamos un remedio,
Quizás hasta no tengo que pagar un peso para conseguir. Y quizás puedo acceder a una atención mucho mejor que cualquier otro que no tenga estas obras sociales. Por lo tanto, a mí quizás un resfrío sea una molestia. Esté 3 días medio apagado, a media pila. Pero la persona bajo el puente, que quizás no puede ir al hospital, quizás el resfrío sea una sentencia de muerte. Entonces los dos somos vulnerables. Los dos nos podemos engripar. Pero los factores que ponen en riesgo y dan mayor probabilidad que me pase algo va a ser distinto. Él está más vulnerado que yo. ¿Por qué? Porque por las situaciones que tenemos, el contexto económico, social, etc. Por eso se habla de que existen factores de riesgo y factores de protección. Sí, todos pueden ser quizás en algún momento, no existe ningún talismán mágico que te proteja de cualquier maltrato. No existe eso. Pero sí existen claramente factores que te protegen más y factores que dan mayor probabilidad de que te pase algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiere decir que por tener todos los factores de riesgo efectivamente te maltraten. Pero de 100 números tenés 80 comprados, ¿no? Y yo de 100 números tengo 1 o 2. Entonces, estadísticamente hay mayor probabilidad por los factores de riesgo que te pase esto a vos que me pase a mí. Por eso se habla de que los infantes tienen factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo son, por ejemplo, el aislamiento. El infante no tiene relaciones sociales más allá de un núcleo muy estrecho. Ok, una familia puede ser cerrada, una familia puede que no se sienta cómodo con relacionarse con otros y no por eso va a ser maltratadora. Pero es un factor de riesgo, porque si llega a pasar algo dentro de una familia cerrada, difícilmente se va a divulgar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que por tener este factor de riesgo, inmediatamente va a tener esto otro. Quiero aclarar eso. Otro factor de riesgo es la cultura del silencio, de la poca comunicación, y distinto de que la familia sea cerrada o abierta, si no hablamos de nuestros problemas, ¿cómo vamos a comunicarlos cuando los tengamos? Otro factor de riesgo es vivir o tener vínculos sociales, que puede ser la escuela, la familia, el barrio, lo que sea, que naturalice la violencia. Que la violencia es algo común, es algo esperable. Entonces, cuando suframos violencia, no nos va a parecer extraño, o cuando la veamos. Y el otro factor de riesgo es la tendencia a culpar al otro. Hay una frase, a ver, díganme si la han escuchado. Una frase que dice: ¿y vos qué esperabas? Si se estaba vistiendo como puta. ¿Escucharon esa frase una vez? ¿Dónde se pone en foco? La persona que ha sido maltratada. Se la culpabiliza. Y no es raro que se culpabilice al infante por sus conductas. Pero si era lo que quería, si decía que le gustaba, etc. Si a esta edad ya son maduros, ya saben lo que quieren, lo que sea, no importa. Cualquier excusa que se dé, justamente lo que hace es minimizar la responsabilidad del abusador a costa del abusado. Y eso es un factor de riesgo, ¿no? Cuando se crea ese tipo de ideas comunes. Ahora se visten así, ahora lo único que piensan es tal cosa. Estás promoviendo una cultura donde sea común pensar eso. ¿Se entiende? En contraposición, como factores de protección, podemos pensar en, por un lado,
que el infante tenga una amplia red social, que pueda vincularse con muchas entidades o muchas instituciones. ¿Bien? También otro factor de protección es que en la vida del infante haya un adulto significativo, que sea contenedor y que trate de estimular su autoestima y su autonomía. Otro factor de protección tiene que ver con el reconocimiento de la salud como un elemento vital para el desarrollo del infante. Si, por ejemplo, el infante es parte de una familia donde se busca el chequeo constante de la salud del infante, cualquier situación problemática va a saltar a la vista porque el cuerpo está siendo constantemente clínicamente examinado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien. Hablemos de las secuelas, después de estos factores de riesgo de protección. Las secuelas de estas tres categorías: maltrato, o sea, mobbing, bullying y maltrato infantil. Las secuelas de ser acosado en el trabajo, por ejemplo en la escuela, es lo que se llama estrés laboral, también conocido como síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es cuando la cabeza no te da más. Seguramente lo han experimentado, luego de trabajar muchas horas, su cabeza no da más. Por lo menos a mí me ha pasado. Eso es lo que se llama un desgaste profesional. El tema no es que te pase una vez, que sea continuo, te empieza a generar una sensación de que como siempre terminás exhausto y cansado, sentís que no das la talla, que has fracasado, que no podés con eso. Sentís que sos incapaz de hacer tus labores. Eso genera una discrepancia entre lo que vos esperás hacer en el trabajo y lo que efectivamente haces, que lleva a un agotamiento emocional profundo. Cuando alguien está agotado emocionalmente y no tiene la capacidad de gestionar sus emociones y de tener confianza en sus propias decisiones, cae en lo que se llama una despersonalización. No se siente sí mismo, no te sentís yo. Los efectos de ese no sentirse yo son muy claros: ansiedad, depresión, distanciamiento. Bien. En el maltrato, en el bullying, hay otras secuelas. Por un lado, el bullying puede llevar a la pérdida de las capacidades cognitivas. Esto ya hemos dicho por qué. Que te traten como un tonto, te crees un tonto. Como un perdedor, te crees un perdedor. Un fracasado, te crees un fracasado. También produce introversión, no poder relacionarte con otros. También causa disminuye tu capacidad de adaptarte emocionalmente a las situaciones, todo te frustra. Baja autoestima, no crees en ti, depresión, sientes que no puedes hacer nada. Y esto se puede ver en los estudiantes que entran en la pubertad, el uso de estupefacientes y, por último, como caso extremo, el suicidio, que no vamos a hablar hoy de eso. Uso de estupefacientes y suicidio no van a ser hablados porque son dos formas de autoviolencia, y le expliqué que ese tema no vamos a abordar por cuestión de tiempo, de que cuatrimestre. Pues es una materia anual, quizás podemos meterlo, pero no. Tenemos que priorizar lo que se pueda. Bien. Gracias. Vamos a los bifes. ¿Cómo saber que alguien está siendo maltratado? Es decir, ¿qué indicadores tenemos? Yo les voy a hablar de algunos indicadores de conducta
del cuerpo, de la relación del infante con el adulto, del adulto con la escuela y del adulto con la familia, que son como luces amarillas y rojas o banderas amarillas y rojas para que uno vaya teniendo el ojo entrenado y poder distinguirlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una alarma. Esto es alarma, sí, me contó esta energía. ¿No? Conductuales. Los indicadores de la conducta del infante pueden ser, por un lado, el cambio radical de las emociones, que esto tiene que ver con pasar a emociones extremas. Por ejemplo, extremadamente agresivo. O por el contrario, extremadamente pasivo, en relación a sus pares, a sus compañeros. Les hace de todos o se deja hacer de todos. La otra es nula confianza o exceso de confianza. ¿No? Estos extremos ahí. Y la quinta sería el aislamiento emocional. No expresa ni alegría, ni tristeza, ni enojo, ni nada. No tiene emociones. Parecería que no tiene emociones. Otra cuestión de la conducta es que nosotros nos enteramos que carece de vigilancia responsable. Por ejemplo, nos enteramos que pasa mucho tiempo solo, que falta mucho a la escuela y no nos explican por qué falta, o directamente explotación laboral. Esos son la conducta, cómo se comporta. Pero hay indicadores físicos, y estos son más difíciles y más obvios. Por ejemplo, un estudiante que antes se movía bien, ahora tiene dificultades para andar o sentarse. Tiene dolores abdominales, o pélvicos, o vaginales, o anales. No puede defecar o no tiene control de sus esfínteres. Antes tenía control de sus esfínteres, ahora no tiene. ¿Qué pasó? Hay cosas más obvias. Tiene semen en la boca, en la ropa. Hay un embarazo, de repente un embarazo. Su ropa interior está rasgada o manchada, o la ropa es inadecuada para el clima. Tiene lesiones reiteradas como mordeduras, quemaduras, y siempre se explica con la misma justificación. Accidente en casa, o accidente doméstico, o torpeza. Siempre hay la misma justificación. Todo esto se cayó, pero siempre se cae. Escasa higiene o alimentación, que puede encontrarse en un trastorno alimenticio. Las máximas expresiones de los trastornos alimenticios son anorexia y bulimia, que tampoco vamos a hablar, pero también muchas veces los trastornos alimenticios son efecto de otro tipo de maltrato. Y bueno, la intoxicación, el abuso de estupefacientes. También podemos pensar en el adulto responsable, como había dicho yo. Bueno, podemos ver que el adulto tiene una relación muy extraña con la escuela. Por ejemplo, cada vez que le preguntamos sobre las lesiones o problemas del infante, los relatos son incoherentes, inconsistentes, vagos, ambiguos, poco claros, contradictorios. Y encima podemos encontrar otra cuestión, que promueve que la familia no se conecte con la escuela. Separa al niño o niña de las actividades sociales de la escuela. Nunca va a los actos, nunca va a las fiestas, ¿no? Cada vez que le traemos un problema que detectamos sobre el infante, tiene un desinterés total, no le importan los problemas que tiene.
O cada vez que tratamos de que hable el infante, el adulto impide que hable, habla por él. También podemos ver cómo este adulto responsable interpreta sus vínculos familiares. Por ejemplo, si tiene una mirada negativa a su familia es tonta, o estúpida, son unos inútiles, es decir, si los humilla. Si les impone expectativas inalcanzables al niño, niña, adolescente, es decir, tiene que hacer cosas que nadie puede hacer y el infante siente esa presión. O por el contrario, tolera cualquier cosa que haga. Le perdona todo lo que hace. También si percibe al infante como un objeto, mi esposa, mi hijo, ¿no? Mi propiedad, y yo hago con mi propiedad lo que yo quiero. Si le rechaza toda muestra de afecto, si no habla. Son todos esos indicadores que uno tiene que tener en cuenta. Hay un protocolo para esos indicadores, lo último que vamos a hablar es sobre el protocolo. Pero tenemos que entender las cosas antes de llegar al protocolo. También podemos ver no cómo el adulto ve a su familia o se vincula con la escuela, sino cómo se ve a sí mismo, cómo se autopercibe. Bueno, mayormente las personas violentas no se reconocen violentas. Dicen que son violentas porque fueron provocadas, hubo una causa externa que los obligó a actuar así. Yo no te quiero golpear, pero vos me haces hacerte esto, ¿no? Esa es típica argumentación. Me empujaron, me obligaron. Otra de las características es que tienen baja autoestima y creen que para poder mostrar su lugar tienen que usar la violencia, el poder, la fuerza, la coerción. También puede ser el abuso de drogas o haber sido objeto de negligencia en el pasado. Como estoy hablando medio lento, me he saltado las citas que les he puesto. Yo he puesto muchas citas para ir viendo, que me parecían representativas, pero estas citas se las quiero leer antes de pasar a qué ofrece nuestro contexto, porque me parece una cita importante que nos va a ubicar. Se las voy a leer despacito. La escuela es caja de resonancia de muchas situaciones de la vida de los y las jóvenes. En este sentido, cuando la mirada de los adultos está atenta, generalmente no pasan inadvertidos el maltrato, la violencia y el abuso sexual de que han sido objetos algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La institución escuela tiene responsabilidades frente a estas situaciones dentro de su marco de incumbencia, como lo reflejan algunas normativas respecto al acompañamiento y la denuncia de situaciones de violencia sufrida por los y las estudiantes. No menos importante es la función preventiva de la educación, cuando puede poner luz a situaciones que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes y que a veces pasan inadvertidos para una mirada que se acostumbró a que las cosas siempre fueron así. Yo creo que la metáfora más importante acá es la escuela como caja de resonancia. Lo que sucede afuera rebota acá, lo podemos ver, hay un eco, ¿no? Y eso es importante. La escuela como caja de resonancia, ¿no? Como suena todo. Bueno, vamos a los números. Que les decía recién que tengo números para que tengamos un poco de noción de cómo son las cosas. Esto es 2023. Datos del año pasado. Se calcula que 24,59% de la población total son niños. Es decir, hay 11.472.829 infantes. 11 millones de niños, para redondear.
En primaria tenemos más o menos unos 3.724.968. 3 millones. Acá está el número de los docentes, pero me lo voy a saltar, porque quiero ir a los números que indican el maltrato infantil en Argentina. En Argentina, de los 11 millones de infantes, el 57% vive en la pobreza, es decir, 6.539.512 niños viven en la pobreza. Y el 10%, 1.200.000, viven en la pobreza extrema, es decir, sin techo, sin agua. Y el 13%, 1.500.000, trabaja. Hay una buena noticia: el 95% de los infantes van a la escuela, pero esta noticia se empaña inmediatamente cuando vemos cuántos se terminan la escuela. De los 10.800.000 que van a la escuela, se terminan graduando 6.800.000, el 60%. Es decir, hay un 40% que no termina la secundaria. Vamos al tema que nos convoca. La violencia, el maltrato infantil más común vivido en Argentina es la psicológica. El 94% de los estudiantes han sufrido maltrato infantil, que se conecta un poco con lo que decía la compañera. 10.784.459 niños han sido maltratados activa o pasivamente en términos psicológicos. La discriminación, el bullying, lo ha sufrido un 63%. El acoso digital, que es el ciberbullying, un 50%, y es un número que va creciendo año a año. Pero si bien la violencia psicológica es la más realizada, la física no está tan lejos. El 70% de los infantes han sufrido violencia, maltrato infantil. 8.030.980 personas. Sin cuidado parental, y estas últimas 3 cifras tómenlas con pinzas. Ahora voy a explicar por qué. Se las digo y después le explico por qué hay que tomarlo con pinzas. Sin cuidado parental quiere decir, sin cuidado parental es que en la semana la mayor cantidad de los días están sin padres. Es decir, de 7 días, 4 o 3 días sin padres. Eso es sin cuidado parental. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiere decir que estés quizás 4 horas sin padres, ¿no? Sino por día se calcula esto. Idealmente ningún niño debería estar sin supervisión nunca. Acá estamos hablando de un extremo. Según las últimas cifras, 9.000 niños más o menos están sin cuidado parental. 2.900 infantes han sufrido abuso sexual y 5.200 se han embarazado. Hay embarazos adolescentes. ¿Por qué digo que hay que tomar estos números con cifras? Porque son los números registrados y denunciados. Lo que se ha tomado denuncia y se ha hecho algo sobre eso. Lo no denunciado no está registrado. Y lo no registrado, y para una encuesta, un sondeo es difícil ponerlo. Si vos no lo ves, no tenés registro de eso. O sea, se especula que existe, pero como no tenemos cómo calcularlo, no se sabe. Claro, existe, pero no hay un lugar, nada material. No, es que... O sea que, pero sí existe, claro. nada más que no está registrado. Por ejemplo, sabemos que en Argentina hay corrupción. Sí. ¿Cuántos millones de dólares se mueven? No sabemos, porque no tenemos el número. Pero sabemos que está. Claro, sabemos que está y sabemos que es más de lo que vemos. Por eso digo, esto es lo que se ha podido ver. Pero inclusive la gente que hizo estas encuestas dicen, estos son los números que tenemos, pero debe haber más.
O sea, sabemos que hay más, pero no tenemos cómo aún mostrar. Yo quería aclarar porque estos tres números de repente parecen que son muy bajitos. Íbamos como 80%, 70%, y de repente, abuso sexual, 2.000 personas. Que un bajón, 2.000 personas, pero uno dice, comparado con 11 millones, pero no, hay que tener cuidado. No hay que darle a los números más información de que los números te están dando. ¿Bien? Quiero ser claro con eso porque no es así. Bien, eso con los infantes. Vamos a los adultos, a los docentes, a nosotros. Bueno, lamentablemente no hay información de los docentes más allá del 2021. No se ha hecho más en datos que estos que están acá. Si consigo. La mitad de los docentes del país, estamos hablando del estamento de todos los docentes, el 58%, 825.576, han sufrido moving, es decir, acoso laboral. Ahora, creo que nadie se va a sorprender cuando vean que la mayor cantidad de profesionales que han sufrido acoso laboral han sido las mujeres. El 48,7%, es decir, 484.613 han sufrido abuso. El abuso más común es el físico, el 73%. 602.000 personas han sufrido abuso físico. El que le sigue es el acoso sexual, por ejemplo, comentarios del cuerpo, manoseos o directamente violaciones. Luego viene la violencia psicológica y la discriminación. Me lo voy a saltar para no demorarme mucho porque quiero continuar con otras cosas. Sí quiero señalar que la gente mayormente no se anima a hacer la denuncia. O sea, han animado un 29%, 246.000 personas. Y la efectividad de la denuncia es discutible. Un 29% ha dicho que cesó todo maltrato, un 19% dice que continuó, un 33% dice no cesó, pero disminuyó un poco, y un 7% dice que aumentó. Bien, tenemos las cifras. ¿Para qué estas cifras? Estas cifras para que nos quitemos la idea. Bueno, hay un conjunto de normativas que tenemos que tener en cuenta porque los protocolos vienen de estas normativas. Los protocolos que yo les voy a enseñar y explicar vienen de estas normativas. ¿Okay? No las inventé yo, no, están ahí. También las pueden encontrar en los manuales de ESI que les pasé. En la última parte también está el protocolo. Pero yo se lo he hecho como un esquemita conceptual. Bueno, desde el 2014 existe lo que se llama la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas. Ha sido una guía a nivel nacional que cada provincia adaptó. De qué hacer si te encontrás con bullying, moving, abuso sexual o maltrato infantil. Y en base a eso son los modelos que yo les voy a presentar. Básicamente la idea es garantizar el derecho de enseñar y aprender, que es lo que se promueve. También está la Ley 26.601 del 2005, que habla justamente de la protección de los niños, niñas y adolescentes, principalmente de las obligaciones institucionales, que la escuela es una institución y está obligada a hacer ciertas cosas. Y después está nuestra aclamada ESI, que también habla de la necesidad de generar mecanismos de protección. Ahora, le puse mal acá
la ley número 26.206, que es la ley de educación. ¿Bien? Yo les dije en la clase de ESI que había un artículo que se tienen que grabar a fuego, lo tienen que saber de memoria. El artículo 67. ¿Por qué? Porque todo lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer como docentes está en ese artículo. Ese artículo es muy importante. Vamos a leerlo un poquito. Mitad para que vean qué obligaciones tienen ustedes ante el maltrato infantil, pero también la otra mitad para que vean sus derechos. Empezamos con las obligaciones. Bueno, una de las obligaciones es respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones, las normas, cumplir los lineamientos de la política educativa, es decir, tienen que enseñar lo que la ley dice que hay que enseñar, básicamente. Si ustedes quieren ser docentes, están obligados a hacer eso. Están obligados a capacitarse, a formarse continuamente. No se pueden quedar con el título y decir ya está. Les aviso, si ustedes pensaban eso, siento decirles que hay que actualizarse de por vida. Están obligados a ejercer su trabajo de manera idónea, ser responsables. Están obligados a proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que están bajo su responsabilidad. Me voy a saltar el respeto y sigo con eso. Esas son sus obligaciones. Garantizar y proteger los derechos de los niños. Eso implica hacer todo lo que está en nuestras manos para garantizar eso y trabajar. ¿Qué llamarías todo lo que está en tu mano? ¿Agarrar un revólver y hacer justicia por mano propia? Entre otras. No, pero a veces los docentes o personas docentes, yo ahí no lo veo. O eso escapa de mis manos. Bueno, vamos a ver ahora ya vamos a ver el protocolo y van a ver qué están obligados a hacer. Que no es negociable. Ya en el protocolo se dicen los pasos específicos, lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y cualquiera que diga, yo ahí no me meto, está faltando la ley. ¿Bien? Pero veamos los derechos que tienen ustedes. Bueno, el primer derecho es que con tu título podés usarlo en todas las jurisdicciones. Su título tiene validez nacional, entonces sos profesor acá, sos profesor en Jujuy. Derecho a la capacitación y actualización integral gratuita en servicio a lo largo de su carrera. Le tienen que dar cursos gratuitos para formarse. Derecho a la libertad de cátedra, a la libertad de enseñanza. Ustedes eligen cómo enseñar las cosas. Como hago yo elijo que enseñar. Me gustan los últimos dos. Derecho al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene. Y por último, mi favorita, derecho a un salario digno. ¿Vieron que yo les dije, este es el que se lo tienen que lavar a fuego? Porque cuando se hace paro, cuando se marcha, cuando se pelea, es por este artículo. Bueno, vamos a saltar los otros derechos. Para ir a la situación de San Juan, porque todo esto es nacional, lo que he dicho. En San Juan tenemos dos leyes. La ley provincial 7.943 del 2008. Por eso traemos los datos. Que justamente habla sobre un protocolo de intervención institucional, que es el que vamos a hablar en un rato. Después está la ley provincial 1327 de 2015, que habla justamente de cómo se tienen que establecer oportunidades para que el educando continúe su formación más allá del maltrato. Y tanto la 7.943 y la 1.327 fueron condensadas y actualizadas
en la guía de procedimiento ante situaciones de complejidad en las instituciones educativas de Provincia de San Juan del 2017, que es el protocolo más actual que tenemos. ¿Bien? Todo esto, ya voy a explicar la estructura, pero los protocolos que yo voy a explicar vienen de acá, del modelo de San Juan, que es un modelo actualizado, ayornado del modelo federal y de las leyes que acabamos de decir. A ver, vamos a hablar de unos problemas. Hay 4 obstáculos históricos por el cual los docentes, como dice la compañera, no meten mano o se lavan las manos. Hay 4 obstáculos que llevan a que nosotros como docentes pensemos que no nos corresponde. El primero tiene que ver con la desinformación. Lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes conocían los indicios de conducta, de cuerpo, de la relación entre adultos hasta que yo no se las dije? La desinformación, a veces como yo no sé, no me doy cuenta. El segundo es el silencio. Hay un pacto de mutismo selectivo. Mayormente no se habla de eso. Nos da miedo hablar de eso. Pensamos que no se puede hablar de eso. Lo cual genera una situación muy problemática. Porque la víctima se siente aislada y le da más poder al victimario. Estos 2 obstáculos se resuelven de cierta manera y satisfactoria mediante una idea muy básica. Si estás desinformado, te informamos. ¿Cómo te informamos? Bueno, se creó la ley Micaela para eso. La ley Micaela, que es la 27.499, habla de la capacitación obligatoria del género y la violencia. Nos enseñan a darnos cuenta de esas cosas. Y esa misma ley establece la necesidad de que todas las instituciones creen espacios de diálogo, de contención y de confianza. ¿La ley Micaela está registrada en la provincia? Es nacional. Es nacional. Hay un tercer obstáculo, el abandono institucional. ¿Por qué los docentes no se comprometen con el tema? Porque piensan que si se meten, la escuela no los va a proteger. Yo hago la denuncia y los padres van y me dan un palo en la cabeza. Tenemos que recordar el artículo 67 de la ley 26.206. El docente debe proteger y garantizar los derechos de los y las niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Y hay que recordar algo más. Cuando se hace una denuncia de abuso, de maltrato, de bullying, de mobbing en la institución, la denuncia no lo hace el docente. La denuncia la hace la escuela. Por ejemplo, digamos que yo detecto que en mi curso, por caso, a vos te han hecho bullying. Y yo quiero hacer una denuncia justamente para protegerte. No va a aparecer Gabriel Paravano denuncia, no, es el Instituto de San Martín hace la denuncia. Nunca aparece el nombre de nadie. Porque la escuela es la que denuncia, es la institución que tiene personalidad jurídica. Y si no tenés el apoyo de la institución, o sea, por ejemplo, uno observa el maltrato, ¿verdad? Y va y le dice a la autoridad del equipo, porque he venido viendo esto, qué sé yo, y el tío dice, no importa, no es nada. Bueno. O sea, o dice, no podemos hacer nada, que venga así, que se lo vamos viendo. Y el vamos viendo, aparece. Son dos cosas distintas. Claro, por eso digo que si en esos casos, ¿qué se hace?
Vos no haces nada, que te den como una orden, tenés que ir a lo inmediatamente superior. Y sí, porque no está cumpliendo las normativas. O sea, si la directora no me da bolilla, ¿voy a la supervisora o voy a la policía? Al supervisor. Vamos a ver el protocolo en el caso. Vamos a ver. Estamos hablando de iniciar el expediente. Sí, sí. Iniciar el expediente. Ya el tema de la policía lo vamos a ver. Bien. Ahora, el vamos viendo, decir, ok, vamos viendo, pero ahora hacemos un legajo. O sea, vamos viendo, pero ya dejamos una fecha de que sí estamos dando cuenta de esto. Ya. No, que yo no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo quieres hacer? No sé, porque no tengo ganas, porque te vas a meter en un lío, pero no lo hago. Bueno, no lo haces vos, voy a ir a la persona capaz de que lo haga. Perfecto, ¿no? Es así sencillo. Si usted no se quiere tomar en serio la protección de sus sujetos a los que es responsable, está todo bien. Pero yo no voy a hacer eso, claro. Pero yo no voy a andar con una conciencia con ese peso. Perfecto. El artículo 67 de la ley 26.206 dice, y vos como lorito, ¿qué te grabás a fuego vos? La ley 26.206, el artículo 67 que dice tu derecho y obligación. Lo que te protege, te ampara. Y en el peor de los casos, porque por ejemplo yo lo vi hoy viernes a eso. O sea, yo vi como el exceso de maltrato, o sea, como ya la última cosa que me dio a mí La confirmación. La confirmación del caso. Yo voy el viernes y le digo a la directora, ¿verdad? La directora me dice esto, como, no te metas en eso, Verónica, porque no. Y se me viene un fin de semana, la supervisora no me atiende el teléfono. Eso depende del protocolo, ahí cuando vamos, eso se evalúa según el protocolo, que ya lo voy a explicar, Sí. que te dice qué hacer en el caso pertinente. Claro, porque tal vez pasa el fin de semana y el lunes, el fin de semana falleció. Claro. Chavo, y no sé, y viene la institución y así, claro, pero es la palabra, no hay nada escrito. Y yo, viene, no sé, así la policía, que sea, no sé, alguien, dice, ¿cómo no lo informaste? Yo lo informé, pero yo no quise, y tal vez ahí entre palabras que haga nada, Sí. y claramente que haga eso sobre la responsabilidad mía. Está bien. Usted está hablando de un caso donde entra la variable del tiempo. Ahí en el protocolo le explica Todo. qué hacer. Qué hacer, lo cataloga en dos situaciones, leve y grave. Bien. Usted pone la situación grave. Bueno, frente a lo grave hay algo para hacer. Y frente a lo leve hay otra cosa para hacer. Bien. Pero sí, hay cosas que se pueden hacer directamente, inclusive con la inoperancia y negligencia de los demás. Claro, sí. ¿Bien? O sea, que queda, yo decía, como el resguardo como docente, que quede algo escrito así con ese. Tomes un fin de semana y ya no tenés más. Ahí voy a explicar y creo que va a quedar un poco más claro esas. Igual, yo sé a dónde va. Su pregunta no es sobre el caso. Su pregunta es, ¿qué pasa con la gente que no quiere comprometerse? Esa es la pregunta, ¿no? Y siempre va a aparecer esa gente, y mucha de esa gente va a estar en situaciones de poder, como siempre pasa. Pero las escuelas, si bien son de cierta manera jerárquicas, no son piramidales, ¿no? Si bien hay alguien que está arriba tuyo, nunca hay un único que está arriba tuyo. Uno lamentablemente tiene varios jefes. Por ejemplo, mis jefes oficiales acá están, la rectora, la directora, el jefe de inicial, el jefe de investigación, el jefe de preceptores. Hay mucha gente con poder. Entonces siempre es tipo en rama, abierto. Se termina la jerarquía con el presidente, pero si no se puede seguir subiendo. Entonces nunca es una sola persona que decide o no decide. Por eso podemos encontrarnos negligentes, pero hay otros caminos que se pueden tomar. Bien. El cuarto obstáculo sobre por qué el docente no hace nada tiene que ver con un presupuesto de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene como idea de que la familia es el espacio del amor y del cuidado. Entonces, cada vez que hablamos de maltrato y de abuso, atenta
contra un símbolo muy fuerte que tenemos nosotros. El lugar de cuidado es la familia. ¿Cómo va a ser el lugar del daño? Entonces siempre la primera actitud es de sospecha y de negación. La gente dice, ¿cómo no se dio cuenta? Pero es muy difícil percibirlo. Si uno naturaliza y entiende que este es el lugar más seguro para uno. Uno no está predispuesto psicológicamente o emocionalmente para entender que ahí hay un problema, ¿no? La gente tiende a victimizar, pero eso es una cuestión. A su vez, estos son obstáculos institucionales, porque el docente a veces no hace su tarea. Pero aparte de eso, de estos obstáculos, hay una serie de mitos que pueblan toda esta situación. Creo que son 11. Voy a ir mencionándolos. El primer mito es: solamente los pobres generan maltrato. Ser pobre no es un factor determinante para abusar de nadie. El segundo mito: las personas mayores pueden hacer con los menores lo que quieran. Bueno, ya nosotros lo vimos, los derechos del niño y niño adolescente. Los hijos no son propiedad del padre o la madre. Son sujetos de derecho y como tales tienen derecho a ser respetados. El tercer mito dice: la buena educación se da con mano dura. Un buen chirlo, un buen sopapo enseña el momento adecuado. Está más que demostrado que la violencia en cualquier momento genera obstáculos cognitivos. Se les dificulta pensar, se les dificulta hablar, comprender, crear vínculos afectivos como de amor, cariño, confianza, y se generan otras ideas. Desconfianza, rencor o temor. El cuarto mito habla de que por naturaleza cuidamos a los niños. ¿No es así? No existe la maternidad o la paternidad instintiva, es algo que se aprende, algo que se construye. Nadie es innatamente madre o padre. Encima la idea de madre y padre son valores culturales. Distintas culturas tienen distinta idea de qué es ser madre o qué es ser padre. El quinto mito dice: solo es maltrato si tenía la intención de hacer daño. Tengas la intención o no, el hecho está realizado y no te exonera. Es más, muchos que maltratan no son conscientes de que están generando un daño. Así educan o así como me educaron a mí, entonces es lo que yo uso como educación. Bueno, sí, puede ser que muchos repitan ciclos, claro. Claro. Sí. Y eso pasa cuando vos ya sos papá, ya sos mamá, y estás criando y empezás a vivenciar tu infancia y tu crianza. Mira. A mí me pasa. Y es como un choque que tengo siempre, porque es como, a mí me educaron de una forma, pero yo quiero educar de esa manera. Claro. Entonces es un choque constantemente con lo que está muy arraigado en mí. Y es un trabajo constante y conscientemente de que uno quiere cambiar esa forma de crianza. Y muchas veces también está que no está aceptado de que a los hijos o a los niños no se les pide perdón o disculpas cuando ellos se equivocan. Porque es un signo de debilidad del padre y de que te manipula. Y yo digo, es una persona, y si yo lo lastimé y le dije algo, lo que sea. Sí, si sentiste que te equivocaste. Claro, aparte los niños aprenden del ejemplo. Entonces, si yo veo que yo me equivoqué, es más fácil decir, hijo, perdón, estuve mal, esto no se hace. Por ejemplo, cuando a veces le pego un grito. Sí, te entiendo. O sea, eso era normal en mi crianza. Entonces me sale, le doy un grito y es como, él me mira y me dice, no se le grita a los hijos, porque las mamás aman a los hijos, me dice. Entonces es como que bajo un segundo y digo, no, para, te calmas. Y es pedir perdón, hijo, esto no se hace,
pensar que él pueda visitar a quien sea, porque como lo hace su mamá, está bien. Y es así, y bueno, es algo que uno tiene que ir cambiando. Claro, por eso se dice que muchos maltratan sin ser conscientes de que están replicando patrón. Y no quiere decir que, eso lo vamos a ver más adelante, es otro de los mitos, no necesariamente que te hayan abusado de vos seas luego un abusador, porque hay gente que rompe los patrones también. No es ni una cosa ni la otra. Hay gente que los repite y no sabe que los repite, y hay gente que es muy consciente de lo que pasó y quiere justamente, por decirlo en comillas muy amables, cortar el ciclo y que no se repita en su ciclo. Otra idea, otro mito es, solo es daño, maltrato, solo debemos intervenir cuando el daño es muy grave. No importa si es muy grave o leve, hay que intervenir igual, porque el maltrato sigue siendo maltrato. Hay otro mito que es, hay que tratar con reciprocidad a los maltratadores. Al violador hay que violarlo, al asesino hay que matarlo y así. Eso es no ver el problema. El objetivo del problema es garantizar la protección y el desarrollo del niño ni adolescente. Ese es el objetivo. ¿Bien? Que pueda crecer de manera sana. Y encima, tampoco es el objetivo, como lo vimos en la Declaración de los Derechos del Niño y Niña Adolescente, que el niño no tenga más contacto con su familia, sus madres o padres o tutores, que quizás fueron justo los que maltrataron. Muchas veces necesitan hacer tutorados, cuando otros te tutelan. Tutelado. Muchas veces tienen que ser tutelados, claro, no me salía. Tutelados para aprender a ser responsables. Mucha gente no sabe cómo ser padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan el caso que yo les di de maltrato físico pasivo? Por ejemplo, no darle la ropa adecuada. Y bueno, quizás enseñándole se resuelva, ¿no? Y no necesariamente tiene que decir padres a la cárcel y nunca más vean a sus hijos. ¿Entienden? Porque ¿cuál es el objetivo? Que se pueda desarrollar de manera sana el niño y niña adolescente. Ese es el objetivo. Hay un mito que es el más común y el más peligroso, que no hay que denunciar. Denunciar es algo lento, es algo inútil y maximiza el problema. Es verdad que denunciar no resuelve el problema o no lo anula. Sí, a veces es muy lento, no siempre, pero a veces es muy lento. Pero la denuncia ya abre el espacio a que se empiece a charlar y se da el lugar institucional para que se generen las instancias de cooperación y la oportunidad de sanar, de darle un cierre o un proceso de cierre. El aparato, el conjunto enorme de aparatos que tiene el Estado una vez iniciada la simple denuncia para acompañar a las personas es muy grande como para desperdiciarlo por el simple hecho de decir va a tardar mucho en resolverse. Desde ayudas monetarias, cuidados, protecciones, etc. Hay muchas cosas que hay que entender que están ahí a disposición. Bueno, el mito 9 ya se lo había dicho. El mito 10 dice... Ay, ¿a qué hora termina? Uy, ¿qué tarde que es? Yo iba a estar hasta las 10 de la noche. Ay, perdón. Tendría que ir más rápido. Bueno, a ver. Dame un segundo. Los protocolos tienen 4 categorías. Perdón, no me di cuenta del horario. Los protocolos tienen 4 categorías: prevención, evaluación, actuación y fortalecimiento. Todos los protocolos hablan de prevenir, establecer técnicas de cuidado. Eso lo vimos en la educación de ESI. Todos los elementos son de prevención.
Ahora, lo que vamos a prestar atención es que cómo los protocolos evalúan el problema, establecen un plan de acción y luego establecer el plan de acción siempre en una nueva instancia de fortalecimiento. ¿Fortalecer qué? Los instrumentos de prevención. Entonces es un círculo enorme. Si nosotros nos vamos al